La información pública y protección de datos del Estado de Colima, a través de su comisionada presidenta, rinda ante esta soberanía su informe anual de actividades. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se sujetará a la presente sesión. Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión solemne número 1, segundo periodo ordinario de sesiones, segundo año de ejercicio constitucional. Punto número 1, lectura del orden del día. Punto número 2, lista de presentes. Punto número 3, declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Punto número 4, designación de comisión de cortesía. Punto número 5, honores a la bandera. Punto número 6, mensaje de bienvenida a cargo del presidente del Honorable Congreso del Estado. Punto número 7, intervención de la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto número 8, informe anual de actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por conducto de su comisionada presidenta, la licenciada Rocío Campos Anguiano. Punto número 9, intervención del diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Punto número 10, intervención del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Punto número 11, convocatoria a la próxima sesión. Punto número 12, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día que se ha dado a conocer, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riul Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras Cortés. Presente. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Diputada Juan Andrés Rivera. Presente. Diputado José Guadalupe Benavides Florián. Presente. Diputado Octavio Tintos Trujillo. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Presente. Diputado Héctor Magaña Lara. Diputado Eusebio Mesina Reyes. Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. El de la voz, diputado Luis Ayala Campos, presente. Diputada Norma Padilla Velasco. Diputado Santos Dolores Villalbazo. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Diputado Federico Rangel Lozano. Diputada Graciela Larios Rivas. Diputada Leticia Cepeda Mesina. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputado José Adrián Orozco Neri. Diputado Joel Padilla Peña. ¿Los cuento? Diputado Santiago Chávez Chávez. ¿Falta algún diputado por votar? Diputado Alejandro García.
Faltan 8. 8. Le informo, diputado presidente, que están presentes 17 diputados y faltan 8 diputados a esta sesión solemne. Muchas gracias. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal y siendo las 10:30 del día 17 de abril del año 2017, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne número 1. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día de esta presidencia designa a los diputados Federico Rangel y a la diputada Adriana Lucía Mesina para que se sirvan a acompañar al interior de este recinto legislativo al ciudadano y licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, a los legisladores Juanita Andrés y al diputado Nicolás Contreras para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a los diputados Octavio Tintos Trujillo y al diputado Riul Rivera para que sirvan a acompañar al interior de este recinto a la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a los legisladores Santiago Chávez y Joel Padilla para que se sirvan a acompañar al interior de este recinto a la licenciada Rocío Campos Anguiano, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, siendo las 10:31, declaro un receso. Adelante. Siendo las 10:41, se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida al recinto parlamentario al ciudadano licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Bienvenido, gobernador. Al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia de la entidad. Bienvenido. A la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenida. A quienes les agradecemos su presencia en este evento. De la misma forma, damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a los comisionados del INAI, a los representantes de los institutos garantes de la entidad federativas que nos visitan, a las autoridades civiles, militares, a los funcionarios federales, estatales y municipales, a los medios de comunicación y público en general que hoy nos acompañan en este importante acontecimiento. Para continuar con nuestro orden del día, les solicito a todos los presentes ponerse de pie para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria.
Acompañados por la banda de guerra, los invitamos a entonar nuestro himno nacional. Con los honores correspondientes despedimos a nuestra bandera. Pueden sentarse. Agradecemos a la escolta banda de guerra del 29 Batallón de Infantería de la 20ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional por enaltecer con su participación esta sesión solemne. En el siguiente punto del orden del día me permitiría hacer un uso de la palabra para dirigir un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos los presentes en esta sesión solemne. Gracias por acompañarnos. Saludo con gran aprecio a los integrantes de la mesa directiva, especialmente al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado. Bienvenido. Al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana.
a la presidenta del INAI, doctora Jimena Puente de la Mora, así como a la presidenta del Infocol, la licenciada Rocío Campos Anguiano. Asimismo, doy la más cordial bienvenida al comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, y demás comisionados integrantes de los órganos garantes locales del país que nos acompañan. El día de hoy hemos sido convocados a esta sesión solemne para conocer el informe anual de actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, informe que en unos minutos más será dado a conocer por conducto de la comisionada presidenta. El Congreso se congratula en celebrar esta importante sesión solemne para que se informe a esta soberanía popular en el cual están representados los intereses de la sociedad colimense, cuando menos las acciones más relevantes implementadas por los organismos garantes, las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el número de recursos atendidos por el organismo garante, los programas aprobados y ejecutados durante el periodo que comprende el informe y los aspectos más relevantes que resultan del análisis de la información que remitan los sujetos obligados. Reconocemos la voluntad del Infocol por conducto de sus comisionados de acudir a esta soberanía e informar a la sociedad de sus acciones realizadas en el último año, como un acto de congruencia en relación con sus funciones de organismo garantes de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. Hoy en día, la sociedad está más interesada en las acciones de las autoridades y de cualquier sujeto que administre o ejecute recursos o programas públicos, por lo cual pide estar más informada. Es ahí donde el organismo garante se vuelve parte fundamental en el proceso de acceso a la información, ya que es importante reconocer que la transparencia es un tema actual y palpable, deseable en todo sistema democrático que quiere ser moderno, legítimo y confiable. La ciudadanía cada vez reclama más y mejores prácticas de transparencia a las estructuras de gobierno, de las prácticas gubernamentales, así como de las políticas públicas. Por ello, es que la transparencia se ha convertido en un asunto demandado por la sociedad todos los días. De ahí nos encontramos ante una excelente oportunidad para contribuir todos los sujetos obligados a dar este avance democrático y, sobre todo, recuperar la confianza que demandan nuestra ciudadanía. Reconozco que la sociedad y gobierno tenemos un gran reto y a su vez una gran oportunidad, en la que juntos nos involucraremos y hagamos posible esa cultura de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Manifiesto el compromiso del Congreso para impulsar las acciones necesarias y lograr garantizar el derecho al acceso a la información pública, pues una sociedad informada dará cuentas que quienes nos encontramos en el servicio público, cumpliendo con una función que por ley se nos tiene encomendada. Asimismo, aprovecho la oportunidad para destacar la ardua labor que ha venido realizando el Instituto de Transparencia, ya que cabe resaltar que en unos meses de haber tomado las riendas de dicho organismo garante, se ha visto con gran agrado en diferentes acciones encaminadas a cumplir con el derecho humano y constitucional, que da cuenta que se está trabajando con gran compromiso por la sociedad colimense. Es preciso decir que este Congreso cumple en sus obligaciones de transparencia y muestra de ello es que la presente legislatura se ha instalado el Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia, cumpliendo a cabalidad lo mandatado en la ley que esta misma legislatura aprobó. Cabe resaltar que dicha unidad cuenta con con equipos de cómputo y personal para brindar al público en general el acceso a la información pública de este Congreso, con lo que damos muestra de que la transparencia y la protección de datos es prioridad y compromiso de todos los que integramos esta soberanía. Finalmente, hago patente la acción para decirle a la presidenta del INAI que nos congratulamos con su visita, pues siempre es grato recibir una colimense que se ha destacado por su trabajo y compromiso constante a favor de la transparencia y protección de datos. Por su atención, muchas gracias. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco sinceramente esta honrosa invitación extendida por el Congreso del Estado y en los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima. Es un gusto acompañarlos en este ejercicio pleno de rendición de cuentas y de transparencia hacia la sociedad. Hablo a nombre de mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que me honro en presidir. Saludo con un gran respeto al maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima, a quien no solamente le reconozco también su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas y el impulso también que le ha dado al Infocol como una pieza clave en la construcción y en el fortalecimiento de la democracia de nuestro Estado. Señor gobernador, como siempre, con un gran respeto. Saludo al magistrado Bernardo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Saludo al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, y saludo también al diputado Nicolás Contreras, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Señoras y señores diputados, muchísimas gracias por permitirnos participar en esta importante sesión solemne. Saludo con un gran respeto a los integrantes del Pleno del Infocol, especialmente a su comisionada presidenta, la licenciada Rocío Campos Anguiano, quien hoy tiene la distinción de rendir este informe de labores de este órgano garante, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y agradecer también y reconocer el trabajo de sus integrantes del Pleno, a la maestra Indira Isabel García Pérez y al maestro Cristian Velasco Milanés, y especialmente a su presidenta le quiero reconocer el gran compromiso con el Sistema Nacional de Transparencia y con el trabajo conjunto que hemos realizado también con los demás integrantes de los órganos garantes de transparencia en todo el país. Por supuesto, quiero saludar en esta ocasión tan especial al maestro Óscar Mauricio Guerrafort, comisionado del INAI, quien ha realizado un gran trabajo también de vinculación con los estados de la República. Como siempre, compañero comisionado, lo saludo cordialmente y saludo también a los integrantes de institutos garantes del país que están presentes en este importante evento, a la maestra Marilena Gualderrama Conejo de Querétaro, al licenciado Pedro Antonio Rosas Hernández de Jalisco, al maestro Salvador Romero Espinosa de Jalisco, al maestro Javier Martínez Cruz de la Ciudad de México, al maestro Ángel Hernández Arias de Aguascalientes. Como siempre, muy importante su labor, distinguidos compañeros del Sistema Nacional de Transparencia. Saludo a la maestra Ramona Carvajal, que también fue comisionada fundadora del CAIPEC, ahora Infocol, al presidente municipal de Colima, al maestro Héctor Insúa García, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la delegada de la Profeco, distinguidos miembros del gabinete de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y pues a mi mamá, que también está presente con un gran gusto y un gran orgullo, por supuesto. Saludo también a la comunidad del Infocol, quienes con su trabajo y compromiso engrandecen al Estado de Colima y trabajan para construir un Colima más democrático y más transparente. Señores representantes de los medios de comunicación, es un alto honor estar presente en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Sin duda, regresar siempre a Colima, mi casa, para ser testigo de las importantes actividades y logros realizados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, me llena de orgullo, pero también de una gran satisfacción. El liderazgo de la comisionada presidenta Rocío Campos Anguianos ha fortalecido al instituto. Me congratula escuchar los resultados de un gran esfuerzo y gestión incansable. Con un paso constante a lo largo de 10 años, este órgano garante colimense se ha consolidado como un actor estratégico para la ciudadanía, garantizando siempre que caminan al lado del ciudadano en su búsqueda de conocimiento, consenso, pero sobre todo acuerdos.
La transparencia y el acceso a la información han incidido positivamente en los ámbitos político y social. Facilitan una mayor participación ciudadana en la esfera pública, constituyen y contribuyen a generar dinámicas y procesos de gobierno cada vez más abiertos y cada vez más eficientes. Además, han generado un ejercicio de investigación más integral para la sociedad civil, la academia, los periodistas y también los investigadores. Sin duda alguna, son elementos indispensables para una verdadera democracia. Representan una función medular para el cambio positivo que deseamos las y los colimenses. Lo que veíamos como una necesidad se ha vuelto indispensable para corregir las dinámicas públicas y fomentar la inclusión de las y los ciudadanos en el debate público. Lo que hace más de 10 años creíamos imposible es ya hoy una realidad. Es un hecho que en Colima contamos con mecanismos, pero también con instituciones sólidas que verdaderamente garantizan a las y los colimenses el ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la información y a la privacidad. Orgullosamente tuve la distinción de presidir el Infocol precisamente con este cambio y la evolución del CAIPEC al Infocol en una etapa muy importante para después asumir esta responsabilidad a nivel nacional. En la historia de cada uno de los que hemos conformado este órgano garante, se podrá constatar que se estuvo en una de las instituciones más importantes en esta época de exigencia ciudadana. Nos toca, con enorme convicción, vivir la historia de un Colima que se hace grande, con lo mejor de su gente y también de sus instituciones. El órgano garante colimense se ha consolidado con acciones concretas en torno al derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de los datos. El Infocol ha sido un aliado estratégico para conformar acuerdos y convenios con el sector privado, con la academia, con los colectivos ciudadanos de suma importancia en el occidente de nuestro país. Sus acciones deben replicarse y deben de ser referente de cómo el trabajo en equipo, conjugado con una alta responsabilidad y compromiso con su Estado, es la fórmula perfecta para transformar y reivindicar, sobre todo, el servicio público. La información y el conocimiento pueden impactar positivamente en la sociedad. Hagamos bien nuestra tarea. Demostremos que no hay excusas válidas y que la premisa de hacer un trabajo excelente pese a todas las adversidades. Vamos por un buen camino. Sin embargo, también nos enfrentamos cada vez a nuevos retos, donde la colaboración con esta honorable legislatura y el gobierno estatal serán de suma importancia. El primer desafío es cumplir cabalmente con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y con los acuerdos tomados en el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. A más tardar, el próximo 4 de mayo, debemos culminar todos los sujetos obligados a nivel nacional, a nivel federal, estatal y municipal, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia estipuladas por la Ley General. Y el segundo desafío es efectivamente en materia de datos personales. Consiste en ajustar los marcos normativos y garantizar el piso parejo ahora en la protección de la privacidad y los datos personales. En el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que me honro en presidir, reitera su compromiso con el Infocol, reitera su compromiso con esta honorable legislatura y su compromiso también con el gobierno del Estado de Colima en acompañar todas las acciones que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas y también la protección de los datos personales en este Estado de Colima. Es nuestro compromiso, pero también convicción trabajar juntos, convertir a Colima en el Estado que garantice un pleno ejercicio de acceso a la información y la privacidad y que vaya a la vanguardia. Una entidad federativa donde el acercamiento al ejercicio público sea activo, pero también sea informado. Transformar el Estado es un ejemplo de democracia y también buena gestión.
Colimenses, hagamos con plenitud y ejerzamos nuestros derechos y también nuestras responsabilidades. Hagamos de Colima un estado no solamente a la altura de los cambios y oportunidades que se nos presentan en la sociedad, sino también un estado que vaya a la vanguardia. Reitero mi profundo agradecimiento a los integrantes de esta legislatura por permitirme exponer la importancia de vivir en la transparencia y reconozco a cada una y a cada uno de los integrantes del Pleno de su Infocol y nuevamente a su presidenta su labor en beneficio de los derechos fundamentales de la transparencia y el acceso a la información en el estado de Colima. Reconozco también nuevamente el compromiso del gobernador del estado con la transparencia y la rendición de cuentas como eje fundamental de su gestión. La transparencia es un derecho irreversible, es parte esencial del ejercicio de nuestra democracia. Hagamos de esta nuestra convicción, compañera constante del quehacer público, un principio que nos guía y nos inspira a construir juntos un estado donde las oportunidades y la participación ciudadana son posibles. Como colimense, me llena de un gran orgullo participar en este importante evento, que sea para el bien de la transparencia y rendición de cuentas y la protección de los datos personales en el estado de Colima, que sea para el bien de México. Muchísimas gracias. En el siguiente punto del orden del día, relativo al informe anual de actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, se hará la entrega a esta soberanía de dicho informe, se proyectará un video en alusión al mismo y posteriormente se le concederá el uso de la palabra a la licenciada Rocío Campos Anguiano, comisionada presidenta de Infocol, para que rinda el informe correspondiente. Menos de un año de haber sido conformado el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, Infocol, integrado por Rocío Campos Anguiano, comisionada presidente, y los comisionados Indira Isabel García Pérez y Cristian Velasco Milanés, coincide con acontecimientos orientados a modificar sustancialmente el escenario local en materia del derecho de acceso a la información pública, de la transparencia y de la protección de datos personales. Lo
anterior, derivado por la dinámica generada con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los organismos garantes del derecho de acceso a la información que operan en el país, que tienen el propósito de propiciar la conformación de nuevos parámetros en este derecho humano, de consolidar esta cultura derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, con la tendencia principal de hacer homogénea esta práctica democrática. Nuestra entidad registró experiencias exitosas que permitieron considerar a nuestro Estado como pionero en estos temas, como en su momento lo fueron la integración de una terna de leyes en materia de archivos, acceso a la información y protección de datos, circunstancia que ubicó a nuestra entidad en una posición de vanguardia. Son estas acciones que deben repetirse y aún mejorarse para impulsar el crecimiento de nuestro Estado en el contexto nacional. Destaca la actitud responsable de quienes integran la 58ª legislatura estatal, que atendiendo el ordenamiento de la reforma constitucional, cumplieron en tiempo con la aprobación del dictamen para homologar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima a la Ley General en la materia, generando una mayor certidumbre a la labor institucional que como órgano garante se nos ha encomendado en la promoción de este derecho fundamental y humano que tutelamos. Que marcan el respeto a la información como derecho humano son amplios y por consecuencia implicaron establecer propósitos comunes que rebasen las diferencias que normalmente surgen en una sociedad compuesta por una gama de tendencias políticas y sociales, cuya vigencia debe encaminarse al mejoramiento de las condiciones que imperan en las instituciones públicas. La experiencia nos ha mostrado que una sana convivencia democrática no debe anular las diferencias, sino respetar todas las formas ideológicas que se sustenten en toda sociedad. La población exige una completa apertura de las instituciones de gobierno. Conocer a mayor detalle cómo se ejerce su presupuesto requiere el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y sustancialmente la rendición de cuentas referente al ejercicio del poder que se concede a personajes e instituciones como consecuencia del sistema democrático que hemos adoptado. En estas condiciones, inició un proceso por parte de los integrantes del Pleno de este instituto con una clara propuesta para el crecimiento de los derechos que tutela este organismo, con un compromiso indelegable que deriva de la confianza que fue depositada por dos de los poderes del Estado, con la responsabilidad implícita de haber sido considerados para integrar las propuestas de las instituciones civiles que sustentaron su designación, pero particularmente por la convicción de servicio a la sociedad colimense. De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima mantiene una dinámica de trabajo con un equipo que se esfuerza para solventar las carencias presupuestales y de recursos humanos para atender todos los compromisos, necesidades de capacitación y asesoría legal a los sujetos obligados, así como para difundir y promover el ejercicio de los derechos que tutelamos dirigido al público en general. La transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales no son una dádiva de ningún gobierno, son derechos consagrados en nuestra Carta Magna y su reglamentación es consecuencia del reclamo social que rechaza la opacidad en el sector público. La transparencia es conquista irreversible de la sociedad civil organizada. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Saludo al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado de Colima, al diputado Javier Ceballos Galindo, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, honorables diputadas y diputados integrantes de la 58ª legislatura local, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana,
Doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Saludo al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI, a los comisionados de los órganos garantes de Jalisco, de Querétaro, del Estado de México y de Aguascalientes. Muchas gracias. A los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, al maestro Benjamín Luna Alatorre, presidente del Consejo, la maestra Bárbara Mancera Amezcua y el licenciado Mario Acevedo Manzano. También saludo con gran afecto al presidente municipal de Colima, al maestro Héctor Insúa, a la presidenta fundadora del órgano garante de transparencia en aquel entonces CAIPEC, la profesora Ramoncita Carvajal. Muchísimas gracias, señoras y señores. En cumplimiento al artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en mi calidad de presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, comparezco ante esta honorable legislatura estatal para rendir el informe de labores correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. El 30 de junio del año 2016, este honorable Congreso determinó el nombramiento de los 3 comisionados que integramos el Pleno del Infocol, designando a su servidora, Rocío Campos Anguiano, y a mis compañeros Indira Isabel García Pérez y Cristian Velasco Milanés como comisionados del órgano garante, para conformar el Pleno, mismo que en sesión del 30 de junio del año mencionado, determinó elegirme de manera unánime como presidente del Instituto por un periodo de 3 años. Reitero mi agradecimiento a mis compañeros comisionados por la confianza depositada en mi persona para desempeñar tan honrosa responsabilidad. A partir del 5 de mayo del 2016, Colima cuenta con una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivada del trabajo del Poder Legislativo para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional que mandata armonizar la legislación local, en concordancia con la reforma a la Constitución Federal, misma que expidió la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reforma que se concretó mediante decreto 8 y 100, publicados en el periódico oficial El Estado de Colima los días 7 de noviembre del año 2015 y el 28 de mayo del año 2016. El nuevo marco jurídico estableció principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Con lo anterior, nuestros representantes populares pusieron de manifiesto su voluntad para mejorar la actuación de las instituciones mediante la aprobación de un nuevo instrumento jurídico con principios, términos, recursos y figuras jurídicas, que, en su conjunto, aportaron un nuevo escenario local que condiciona la construcción de mejores prácticas de gobierno y una correcta toma de decisiones en el ejercicio de la función pública. El derecho de acceso a la información ha sido el tema jurídico de mayor evolución que ha alcanzado en nuestro país en la última década, habiendo iniciado su desarrollo a partir del año 2002 con la aparición de la primera ley en esta materia. Fueron necesarios 2 años para que la mayoría de las entidades federativas contaran con un instrumento legislativo, regulatorio, y a partir de este suceso hemos sido testigos de un vertiginoso proceso que ha provocado se le considera en la actualidad como uno de los derechos humanos que reconoce nuestra Carta Magna. La reforma constitucional aprobada en el ejercicio 2015 sentó las bases para provocar una dinámica favorable que tiende a ser homogéneos
los parámetros de transparencia de las instituciones públicas y de las dimensiones del derecho de acceso a la información, pretendiendo en todo el territorio nacional existen condiciones y atención similares a estos temas. Con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se conformó el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene como objetivo fundamental la coordinación entre instancias de los 3 niveles de gobierno para hacer plenamente vigentes los beneficios que derivan de la implementación de este logro democrático. Tras este suceso, se han desarrollado eventos que tienden a perfeccionar las condiciones que prevalecen en cuanto a la difusión y entrega de información pública, en la que coinciden la totalidad de los organismos garantes de nuestro país. Sostenemos la convicción de que este rediseño normativo e institucional propicia la creación de una estructura básica importante para hacer posible una mejora sustancial en los procesos de apertura de información en los que participaremos la generalidad de los sujetos obligados, particularmente el diseño y construcción de una plataforma nacional de transparencia que operará en su totalidad el próximo 5 de mayo, ampliación de rubros de publicación oficiosa, incremento en el número y calidad de los sujetos obligados, construcción de una mayor y mejor infraestructura para la atención de las obligaciones que derivan del marco normativo son algunos de los aspectos en que se viene aportando los esfuerzos institucionales. El resultado deberá ser favorable y aporta ya amplios beneficios que favorecerá la consolidación de la cultura de la transparencia, favoreciendo los mecanismos de rendición de cuentas. Las instituciones públicas locales adoptamos las nuevas formas y encontramos en este proceso ahora un nuevo reto: aplicar el marco jurídico que rige actualmente para incorporar los nuevos alcances de la reforma constitucional, así como las disposiciones regulatorias que derivan de la Ley General antes referida. De igual manera y en un contexto diferente, las nuevas normas obligan, en principio, a su adecuada difusión, pero además a la capacitación institucional para su debida aplicación y observancia. Derivada de la reforma constitucional, podemos enfatizar la inclusión en el catálogo de sujetos obligados a diversas instancias públicas y privadas, lo que fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en el ámbito nacional. La inclusión de herramientas y mecanismos de acceso a la información pública, dando fomento a los procedimientos de revisión expeditos y el cambio de las reglas en torno al órgano garante y los comisionados que conformamos el Pleno. El trabajo es sin lugar a dudas exhaustivo y su adecuada realización implica nuestro mayor compromiso. Estamos conscientes de la necesidad de capacitarnos en forma constante para responder a los retos y condiciones que derivan de este proceso histórico. Y en esta tarea aportaremos nuestro esfuerzo sabedores del relevante papel que corresponde al Instituto para favorecer la plena adopción de nuevos postulados, la construcción de una cultura política que nos permita conceder un mayor valor a la pluralidad y renovar el sentido de la función pública, implica el empoderamiento de las personas, lo cual puede lograrse mediante el respeto irrestricto a sus derechos y libertades, y de una manera fundamental el de entregar a sus propietarios originales la información que se encuentra en posesión de las instituciones de gobierno. A la sociedad colimense daremos cuenta de una adecuada labor que tiende a incorporar a nuestro Estado a esta dinámica nacional y a construir una mejor democracia sustentada en la difusión de la información pública. El trabajo de este organismo constituye el mejoramiento de nuestra democracia en cuanto tiende a la construcción de una sociedad bien informada, que sepa cómo ejercer su derecho, que conozca el funcionamiento de sus instituciones, que coadyuve a la toma de decisiones de una manera relevante, que se involucre decididamente en la discusión de los asuntos públicos y fundamentalmente que participe de manera activa para que se generen las sinergias que materialicen las ideas de quienes conformamos este conglomerado humano.
Lo que se pretende y a cuyos propósitos obedece nuestra función es abatir desigualdades, incorporar esfuerzos, difundir las políticas públicas y en general las acciones que realiza el aparato gubernamental. Por otra parte, proyectar el trabajo institucional de tal manera que sea posible abatir los espacios de opacidad que en algunas ocasiones son utilizados para un incorrecto ejercicio de la función pública. De origen, la actividad reservada a este instituto tiene que ver con el combate a la corrupción y en un sentido más amplio a la construcción de un mejor Estado. El documento que hemos entregado a este honorable Congreso de Colima contiene las acciones que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos llevó a efecto en el ejercicio 2016, mas no es solamente un compendio de actividades, sino que constituye también un elemento analítico para determinar las asignaturas pendientes y los campos de oportunidad para hacer posible abatir resistencias institucionales en torno al derecho de acceso a la información, así como para lograr que mediante su ejercicio la población, cualquier persona, sin más límites que el establecido en la ley, pueda disponer de los elementos que considere necesarios para conocer todo aspecto de la función pública en el cual tenga interés. Sin más requisitos que formular una solicitud, esta es la perspectiva que surge con la nueva reforma constitucional, que pretende dejar un pasado de autoritarismo y exclusión y alcanzar un futuro de empoderamiento civil y disfrute de derechos, libertades y oportunidades. Quienes integramos este organismo conocemos los alcances de la función que nos fue encomendada y asumimos cabalmente el compromiso de cumplirla con la amplitud que consignan nuestras leyes. Derivado de lo antes expuesto, de las principales acciones realizadas por el personal de Infocol, privilegiamos el trabajo de capacitación de los sujetos obligados, la resolución de los recursos de revisión, las verificaciones periódicas de los portales de transparencia de los sujetos obligados en atención a la información pública de oficio, que deben generar, fortalecer la coordinación interinstitucional mediante las firmas de convenios, con ello el de propiciar una cultura de la transparencia efectiva y perceptible, consolidando el Estado de Derecho. Función jurisdiccional. La incidencia de las resoluciones se refleja en un variado número de supuestos que van desde aspectos de protección de derechos humanos, traducidos en el acceso a la información pública, transparencia y a la protección de datos personales. Con la facultad de atender jurisdiccionalmente los reclamos de las personas, que se traduce en lo actuado en el ejercicio 2016, se recibieron y se tramitaron 112 recursos de revisión distribuidos de la siguiente manera. Contra el Poder Ejecutivo, 49, Ayuntamiento de Manzanillo, 23, Universidad de Colima, 10, Ayuntamiento de Colima, 6, Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 4, Ayuntamiento de Tecomán, 2, Ayuntamiento de Armería, 1, Ayuntamiento de Islahuacán, 1, Ayuntamiento de Minatitlán, 1, Ayuntamiento de Villa de Álvarez, 2, el Ayuntamiento de Comala, 1, Ayuntamiento de Coquimatlán, 2, OSAFIC, 2, Poder Legislativo, 3, Poder Judicial, 3, Instituto Electoral del Estado, 2 y Comisión de Derechos Humanos, 1. De estos 112 recursos, el Pleno del Instituto decretó la entrega de la información en 25 casos. 59 fueron sobreseídos por haberse entregado la información por parte del sujeto obligado en el informe que rinden al Instituto. En 2 se decretó la reserva de la información, 15 fueron desechados por improcedentes, en 1 se desistió el promovente, resaltando que solo quedan 10 recursos pendientes de resolver. Cabe mencionar que 80 de los 112 recursos se registraron a través de medios electrónicos y 32 por medios físicos. Es de trascendencia el reconocimiento constitucional que se genera y se traduce en la actuación de este organismo garante, que garantiza y da certeza de acceder a los mecanismos coercitivos a los sujetos obligados de que se publicite y se entere al solicitante la información que debe ser pública, so pena de recibir los apercibimientos y sanciones que marca la Ley de Transparencia Estatal que derive de la calificación del incumplimiento.
Transparencia y atención de solicitudes de información. Los crecientes compromisos de transparencia de los sujetos obligados emanados de la publicación en los órganos de difusión oficial informativa del Estado de Colima el pasado 30 de mayo del 2016, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima ha puesto a la entidad en completa alerta, con el afán de cumplir con las exigencias del pueblo con transparentar sus funciones, su gasto, salarios, entre otros. El periodo que se rinde enmarca el cumplimiento paulatino a las disposiciones de la materia, alentados en el cumplimiento por la difusión de información y particularmente en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de desarrollo informativo y por consecuencia directas en el desarrollo de la difusión de la información, traducido en el desarrollo del flujo de información como elemento sustancial de un Colima informado. El artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima establece la obligación de entregar un informe anual durante el mes de enero de cada año a este instituto, en el cual los sujetos obligados consignan los siguientes datos: el número de solicitudes de información presentadas a la entidad que informa, especificando las que se resolvieron positiva y negativamente, así como las que no pudieron ser tramitadas por cualquier causa, las que existieron pendientes de resolver, el número de solicitudes en que se hizo necesario prorrogar el término ordinario de respuesta, las causas por las que se determinó negar la información que les fuera solicitada y las ocasiones en que ocurrió esto. Las estadísticas sobre la naturaleza de la información que les fue solicitada, las acciones más relevantes que hubieran realizado para la atención de solicitudes de información, capacitación y difusión de los derechos que tutela la presente ley y los datos estadísticos sobre las consultas de las páginas de Internet. Los periodos o las fechas de actualización de las mismas y las demás que sirvan al organismo garante para realizar sus funciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información pública tienen los sujetos obligados. Registramos incumplimiento en algunos sujetos obligados al deber de rendir el informe referido. También lo es el hacer de su conocimiento que la propia norma contempla sanciones para el caso de la inobservancia, lo cual se verá reflejado en la agenda del presente ejercicio 2017. La postura del órgano garante no es la medida reactiva, pero sí existiese la imperiosa necesidad de obligar al cumplimiento mediante providencias coercitivas para ejercer los mecanismos de control de la ley, tendrán que ser desahogados los actos de autoridad tendientes a su observancia. Al procesar la información mediante el análisis de los datos implícitos de los informes rendidos, los sujetos obligados en el ejercicio 2015 eran de tan solo 71. Comparado con la relación al ejercicio 2016, podemos abordar que de los 218 sujetos obligados cumplieron con este compromiso 215. De esta forma, la cantidad de solicitudes de información reportadas por los sujetos obligados asciende a la cantidad de 11.947, de las cuales 11.237 fueron atendidas con una postura acorde a lo solicitado, que se materializó con la entrega de lo requerido, y en una cantidad de 710 de los asuntos de revisión del material entregado se generó una negativa a entregar total o parcialmente lo pretendido por los solicitantes. Con esto nos refleja que solo 112 de los 710 solicitudes que fueron negados interpusieron su recurso ante el órgano garante. De la cantidad consignada, 1.117 solicitudes se presentaron a los poderes del Estado, 756 al Poder Ejecutivo, 162 al Poder Legislativo y 199 al Poder Judicial, dándose respuesta favorable a 459, 162 y 137 de ellas respectivamente, para hacer un total de 758 solicitudes con entrega de información. Para el caso de las alcaldías,
facilitaron la atención de 460 solicitudes de información, 341 de las cuales generaron la entrega de lo requerido a los solicitantes y en un número de 66 gestiones se expresó una respuesta negativa o desfavorable a lo requerido. Cobra relevancia el municipio de Colima, que obtuvo 244 solicitudes de información, así como los municipios de Tecomán con 54, Armería 38 y Villa de Álvarez 37 y Manzanillo 29. Los organismos constitucionalmente autónomos del Estado comunican haber recibido 522 peticiones de información y señalan que en 362 se proporcionaron a los solicitantes los datos y documentos requeridos, habiendo rechazado su entrega en 160 de dichos procesos. El que cuenta con mayor actividad es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, quien atendió 220 requerimientos, de las cuales enteró positivamente 96, y en 124 gestiones no le fue posible proporcionar la información. Esto ocurrió de manera preponderante en virtud de que la mayor parte de las solicitudes eran datos cuyo dominio no le corresponde al propio Infocol, procediendo en estos casos a orientar al requiriente para que formule la petición ante la instancia adecuada. El Instituto Electoral del Estado atendió 102 solicitudes de información, las cuales solo 2 motivaron interposición del recurso de revisión ante el órgano garante de transparencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos le fueron planteadas 97 y en igual número fueron atendidas positivamente. 82 fueron planteadas a la Universidad de Colima, quien dio tratamiento a 49 peticiones y negaron 28 por señalar los más representativos. El análisis de la información proporcionada arroja un total de 61 sujetos obligados que cuentan con un espacio virtual en el que alojan su portal de transparencia. Por esa misma causa, las consultas realizadas a estos espacios informáticos durante el año pasado, a razón de 2.662.236 visitas, en el que se destacó los accesos a los portales institucionales de los poderes del Estado, que suman 141.988, el Poder Ejecutivo 28.439, el Poder Legislativo 99.924 y en tanto el Poder Judicial 13.625. Para el caso de las alcaldías del Estado exponen 464.025 registros. Asimismo, los organismos autónomos presentan una disminución de consulta considerable con respecto al año anterior a sus plataformas, ya que de los más de 4 millones descendió a este ejercicio que rinde a 746.780 accesos al ciberespacio, enfatizando en este parámetro con 359.551 para el Tribunal Electoral del Estado de Colima, 183.119 para el Instituto Electoral del Estado de Colima, 146.950 para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado recibió 59.046 accesos. La Universidad de Colima, por su lado, 13.438 visitas y el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado suman 2.606 sus registros, los únicos datos reportados. Destaco también el reporte de los partidos políticos que en su sitio web, en el apartado de transparencia, reportan 29.644 ocasiones. En la actualización de la información pública de oficio del portal Infocol, se ha mantenido un estrecho cumplimiento a este rubro. Asimismo, en el proceso de análisis y evaluación de los portales de Internet de los sujetos obligados por la ley, verificando los contenidos y sus correspondientes actualización, se ha generado un trabajo con el día a día que ha fortalecido el cumplimiento de la información pública básica de los sujetos obligados mediante asesorías telefónicas o de forma presencial.
Derivado del análisis realizado a los portales de transparencia de los sujetos obligados, se concluyó que de los 218 sujetos obligados, se encontró que solo 61 tienen portal de transparencia, de los cuales únicamente 45 tienen actualizada la información correspondiente, el artículo 29 de la Ley de Transparencia vigente, los cuales registran un avance del 53% en la actualización de su información, de acuerdo a los resultados obtenidos en el último periodo de revisión que se verificó en los meses de septiembre a noviembre del año 2016. Coordinación interinstitucional. En este esquema, este instituto suscribió 14 convenios de colaboración con los poderes ejecutivo, judicial, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. Asimismo, con los titulares de los ayuntamientos de Armería, Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. De igual manera, suscribimos convenios de colaboración con el Instituto Tecnológico de Colima. Sostuvimos 42 reuniones de trabajo con titulares de entidades públicas para orientar la aplicación de los postulados de la ley, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, el pleno respeto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Con lo anterior se generaron 22 asesorías e impartimos 26 talleres y conferencias dirigidas a servidores públicos de los niveles estatal y municipal. Difusión y capacitación. Con una política de comunicación social basada en el pleno respeto a la libertad de expresión y a quienes lo ejercen, se concedieron 2 entrevistas y 3 ruedas de prensa con diferentes medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, en los que atendimos los diversos temas de interés generados a través de los espacios informativos y en los que tuvimos la oportunidad de promover aspectos fundamentales del quehacer institucional. Agradecemos y valoramos el trabajo profesional de quienes con su enorme responsabilidad se han ocupado de incluir en sus espacios periodísticos las materias que tutelamos. Estas opiniones nos han dado la oportunidad de analizar la labor que tenemos encomendada y el compromiso social de ser congruentes con el desempeño de la función pública. En el marco de conmemorarse el 28 de enero, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima realizó actividades de difusión y promoción de este importante derecho humano a la privacidad. Con el invaluable apoyo de la estación radiofónica Universo 94.9 FM, difundimos 3 cápsulas tendientes a la divulgación de temas y actividades institucionales. De igual manera, con la colaboración de la estación universitaria se realizó una campaña de difusión de 3 cápsulas con mensajes sobre el tema de protección de datos personales, mismos que fueron transmitidos a partir del 28 de enero al 30 de abril, dando un total de 1,488 impactos. Asimismo, se contó con un espacio en la misma estación radiofónica para abordar el tema de los programas del comentario de la prensa a la radio y de voz en voz. Reitero mi reconocimiento a la Universidad de Colima y particularmente a su rector, el maestro en ciencias José Eduardo Hernández Nava, por el apoyo institucional, así como a la directiva, personal administrativo, producción y conductores de la estación radiofónica Universo 94.9 FM, por concedernos un espacio semanal los jueves en el programa El Comentario, de la prensa a la radio, para la difusión de temas inherentes del derecho de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales, y que durante el 2016 registramos 32 participaciones al que asistimos comisionados y personal de Infocol. En este contexto de difusión se realizaron jornadas informativas a través de redes sociales de Internet, particularmente en Twitter y Facebook, desde los sitios oficiales de Infocol, por medio de los cuales se compartió información, datos y recomendaciones para dar a conocer y ejercer los derechos ciudadanos en la materia, así como las obligaciones de quienes recaban datos personales en el sector público.
con fecha 3 y 4 de octubre del periodo que se informa, se realizó la jornada de sensibilización en materia de transparencia, acceso a la información pública y archivos, misma que tuvo verificativo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, al que se convocó a servidores públicos estatales responsables de las unidades de transparencias y comité de información de los sujetos obligados en la entidad. Lo anterior fue posible con el apoyo invaluable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Le reitero, doctora Jimena Puente de la Mora, mi agradecimiento por estar siempre en plena disposición para realizar estas actividades sustantivas. Importante sin duda fue también la realización de un taller de capacitación en materia de Plataforma Nacional de Transparencia para la carga de información en el sistema de portales de transparencia, impartido por el personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los días 5 y 6 de septiembre, evento que fue organizado en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, mismo que tuvo lugar en el edificio del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, donde se convocó a poco más de 218 sujetos obligados, entre los que están los poderes estatales, ayuntamientos, órganos descentralizados, autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, notarías públicas y asociaciones civiles que reciben y ejercen recursos públicos. Destaco también la actividad realizada el 18 de noviembre en las instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, referente a la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en materia de protección de datos personales en los sujetos obligados, que organizamos de manera conjunta el Instituto de Transparencia del Estado, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, Universidad de Colima y el Sistema Nacional de Transparencia. El Instituto de Transparencia que presido, conjuntamente con la Fundación Colosio, filial Colima AC, organizamos un panel con el tema corrupción, el enemigo público número 1, que se realizó el 22 de julio en la sala Alberto Isaac de Casa de la Cultura de Colima, que se realizó en el marco de la promulgación de las leyes que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Como ponentes participaron el presidente de la Coparmex Colima, el ingeniero Mario Moncada Cantú, el licenciado Gilberto Olmos Torres, secretario de Difusión y Vinculación de Infocol, y el doctor Guillermo Muñoz Franco, coordinador general de Transparencia e Información Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y como moderador el periodista Miguel Ángel Vargas. En el marco del trabajo al interior del Sistema Nacional de Transparencia, tuve el privilegio de ser electa coordinadora de la región Centro-Occidente para el periodo 2016-2017, responsabilidad que asumí con el compromiso de establecer una estrecha vinculación con los estados que integran esta zona geográfica y con el resto de las coordinaciones regionales, a fin de realizar actividades conjuntas que fortalezcan el compromiso de socializar los derechos que tutelan los órganos garantes. Aprovecho la ocasión para reconocer la visión del titular del Poder Ejecutivo Estatal, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para fortalecer el patrimonio del Instituto al enviar solicitud a la legislatura local para donar al Instituto de Transparencia del Estado de Colima el edificio que ha sido sede de este organismo estatal autónomo desde el 2004, solicitud que fue aprobada por los integrantes de esta honorable legislatura, a quienes expreso públicamente mi reconocimiento por esta responsable decisión que permite contar con elementos adecuados para el debido desarrollo de nuestras funciones. Son muchos los retos que implica la aplicación de las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia. Estamos a unos días para que vence el plazo, para que todos los sujetos obligados atendamos las nuevas disposiciones legales para cumplir la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es preciso recordar que de acuerdo con el plazo establecido en la Ley General de Transparencia, los sujetos obligados tendrían que haber colocado en Internet la información pública de oficio el 4 de noviembre del año pasado, pero la fecha se aplazó derivado de un acuerdo de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia para el 5 de mayo de este año. Dejamos constancia del esfuerzo realizado por los órganos garantes
estatal y nacional para asesorar, capacitar a los sujetos obligados para atender, cumplir en tiempo y forma con este requerimiento. Destaco la creciente actividad laboral que realizamos en el Infocol, motivado fundamentalmente por el considerable incremento del catálogo de sujetos obligados con la nueva legislación en materia de transparencia, conformando una lista muy amplia, lo que implica hacer más eficiente el trabajo al interior del instituto para atender mayor número de asuntos con los mismos recursos humanos, materiales y financieros con los que nos hemos desempeñado en los últimos años. Sobre esto último, es preciso destacar que el instituto que me honro en presidir se encuentra entre los órganos con menor presupuesto a nivel nacional, muy por debajo de los recursos financieros de acuerdo a los criterios estimados para disponer con un presupuesto acorde a sus atribuciones. Se considera una disposición presupuestal de al menos 15 pesos por habitante, mientras que la entidad se aprobó para el ejercicio 2017 el equivalente a 8 pesos por habitante, aún menor al promedio presupuestal a nivel nacional, que es de 9.25 pesos por cada habitante. Con la tutela de la Ley de Protección de Datos Personales y el incremento en la responsabilidad de transparencia, es imperativo mayor suficiencia presupuestaria. La Ley General de Protección de Datos Personales enfrenta una serie de retos. El más inmediato será la armonización de las normas locales en un periodo de 6 meses, plazo que se cumple el próximo julio. El nuevo marco normativo fortalece a los órganos garantes, pero requiere para su efectividad de la conjunción de esfuerzos institucionales para capacitar, profesionalizar el personal involucrado en su tratamiento, pero que precisa una visión asertiva para otorgar recursos suficientes a los órganos garantes para que se pueda implementar y desarrollar esta legislación. Señor Gobernador, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, honorables diputadas y diputados integrantes de la 58ª Legislatura Local, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, doctora Jimena Puente de la Mora, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, señoras y señores. El presente es un año que requiere de una participación social responsable en los asuntos públicos, en el que la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales se deberán posicionar como una herramienta fundamental que motive un mayor involucramiento de la sociedad en las decisiones y la actuación de las autoridades en el desempeño de su responsabilidad en la función pública. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, estamos conscientes de los retos que enfrentamos y de la responsabilidad que se nos ha conferido. Tenemos el compromiso de hacer efectivo la generación de una cultura de transparencia y de la protección de las personas en el uso de sus datos, que son derecho fundamental y humano, que, insisto, solo se podrá transitar en el cabal cumplimiento al Estado de Derecho. Muchas gracias. Continuando con la sesión, se le concede el uso de la palabra al diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Saludo la presencia del ciudadano licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. Sea usted bienvenido, señor Gobernador. Nos honra la presencia del ciudadano licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en nuestro Estado.
Saludo especialmente a la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien doy la más cordial bienvenida a este recinto. Saludo cordialmente al ciudadano licenciado Francisco Javier Ceballos Galindo, diputado presidente de la mesa directiva de esta 58ª legislatura. Diputadas y diputados integrantes de esta soberanía, distinguidas autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal que asisten a este evento. Con el permiso también del licenciado Ramón Pérez Díaz, ex gobernador del estado. Señoras y señores, estimados amigos de los medios de comunicación, amigos todos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en su artículo 81, establece que el organismo garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos deberá rendir ante esta soberanía y durante el mes de abril de cada año un informe público de su desempeño. Tal es el sustento de la sesión solemne que nos convoca en esta ocasión y en este recinto, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar en voz de su comisionada presidente la situación que prevalece en nuestra entidad en torno a estos temas. El informe comprende el detalle de las acciones más relevantes implementadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, para dar vigencia a los postulados de dicha ley, las dificultades que se han observado para su cabal cumplimiento, así como los aspectos más relevantes que derivan de la información que los sujetos obligados del Estado suministran al Infocol, integrando sus informes anuales. Licenciada Rocío Campos Anguiano, hemos escuchado atentamente el mensaje que presenta a esta legislatura, en la que se encuentra depositada la representación popular. Puede estar segura que institucionalmente nos encontramos vinculados a la trascendente labor que desempeñan quienes integran el instituto que dignamente preside. Nos encontramos sin lugar a dudas ante uno de los temas de mayor actualidad que se encuentran en la agenda de la nación. La evolución del derecho de acceso a la información ha sido vertiginosa y su desarrollo y consolidación en menos de 15 años es una realidad insoslayable, cuyos logros son irreversibles dada la exigencia ciudadana. La fortaleza de las instituciones debe sustentarse en una actuación estrictamente apegada a derecho y determinada por la transparencia como una de las premisas fundamentales de su desempeño. Esa es la tendencia básica de la política actual. En la consecución de estos fines nos encontramos involucrados todos, servidores públicos, organismo garante, instituciones educativas, partidos políticos y la sociedad en su conjunto. A todos nos compromete aportar nuestro mejor esfuerzo para hacer vigente, momento a momento, esta realidad democrática surgida, como pocas, de la exigencia y la participación ciudadana. Estamos conscientes que el Poder Legislativo le corresponde un papel preponderante en esta encomienda. También sabemos que existe el mayor interés de los integrantes de esta legislatura para apoyar el desarrollo de las condiciones de transparencia de los sujetos obligados y de conceder la más amplia dimensión al derecho de acceso a la información, con las únicas limitantes que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra labor debe ser congruente a las inercias nacional e internacional que pugnan por la entrega de datos abiertos de parte de las instituciones de gobierno, como un reconocimiento irrestricto de que la información que poseen es de naturaleza pública y, por consecuencia, su conocimiento debe estar disponible de manera permanente a la población. Por tanto, las políticas de transparencia y el acceso a la información deben contar con esa tendencia, proporcionar la información con una completa disponibilidad para la población, y que ésta pueda reutilizarla y redistribuirla sin ninguna discriminación, fomentando la posibilidad de que los datos sean procesados para conocer plenamente el actuar de las instituciones, en el propósito de que cualquier persona se encuentre en condiciones de evaluar el quehacer de todas y cada una de las instituciones gubernamentales y de aquellas que desempeñen funciones públicas o bien realizan otras actividades
utilizando recursos del erario. Es así como podemos contribuir a la construcción de una cultura de la transparencia. De esta manera, nuestro Estado ha realizado un arduo trabajo que nos permite situarnos en parámetros que marca nuestra Carta Magna y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Particularmente, esta legislatura ha tenido la oportunidad de contribuir en esta tarea, mediante la designación de quienes integran actualmente el organismo garante en nuestra entidad, dando continuidad a un procedimiento sin precedentes realizado por el titular del Poder Ejecutivo. Aprobamos la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyos postulados dan certeza y dimensión a estos derechos, en los términos y condiciones que derivan de la rectoría de los documentos emanados de las instancias federales competentes. También, esta legislatura realizó los trabajos necesarios para emitir los nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto, quienes seguramente están aportando su esfuerzo para conseguir mejores resultados, tanto en la consecución de metas y objetivos propios, como las que competen a todos y cada una de las instancias que estamos sujetas a la legislación en la materia que nos ocupa. La tendencia es clara, la voluntad inequívoca. La apertura de las instituciones al escrutinio social es una realidad en nuestro país y, por consecuencia, en nuestro Estado. La transparencia es un concepto que permea ya en la conciencia de los servidores públicos, quienes insertan esta condición en su actuar, dando cuenta permanente de sus actos. Lejos estamos de los tiempos en que la información en poder de las instancias de gobierno era un reducto inalcanzable, no solo para el ciudadano, sino aún para la propia clase burocrática. Ahora estamos ante la posibilidad de legitimar cabalmente la actuación de las instituciones públicas, de recuperar la credibilidad hacia quienes ostentamos cualquier responsabilidad en el ámbito oficial, de hacer saber a la sociedad que el gobierno trabaja en el camino correcto y que los recursos públicos son escrupulosamente invertidos en los fines que establece la normatividad de la materia, teniendo como principal sustento el escrutinio de la población. Es claro que en la medida que nuestra función se apegue a los anteriores propósitos, estaremos aportando a una aspiración ciudadana de participar activa y efectivamente en el funcionamiento de las instituciones, dando así paso a una democracia participativa que permite y exige la socialización del conocimiento para propiciar el fortalecimiento de una cultura que impulse a su máxima expresión la participación social en la toma de decisiones de gobierno. Esta tendencia incentivará sin duda la gestión de la sociedad, abatiendo la falta de información que lleva frecuentemente al aislamiento, a la crítica injusta e infundada y a una grave falta de aprecio de los ciudadanos por sus autoridades. Lo que hasta ahora hemos alcanzado en materia de transparencia es la parte del compromiso institucional que nos corresponde para que se cumpla con el mandato que deriva del marco jurídico que tutela el derecho de la sociedad, para que cada quien haga su parte, para que las instituciones y sujetos obligados realicen efectivamente su trabajo en cumplimiento de la ley y que el propio resultado de su trabajo hable por sí mismo. Solo de esta manera podremos estar en condiciones de que se sigan materializando las aspiraciones de la sociedad en su afán de contar con un gobierno e instituciones confiables. Para continuar alcanzando logros en materia de transparencia, requerimos seguir consolidando la coordinación interinstitucional, renovar esfuerzos para enfrentar los retos actuales a partir de una difícil realidad financiera, optimizar los recursos disponibles para hacer más con menos y aprovechar las inercias para involucrar en esta tarea al mayor número de instituciones públicas y organizaciones sociales. Más allá de la observancia de la norma, tenemos un compromiso que cumplir y más que una meta que alcanzar, tenemos la responsabilidad institucional que nos obliga a generar en el corto y mediano plazo las acciones que sean necesarias para dar respuesta a la exigencia ciudadana que sigue pugnando por una total apertura de la información.
Las acciones consignadas en el informe presentado a esta soberanía constituyen muestra fidedigna del esfuerzo que se viene realizando para el redimensionamiento de los conceptos y márgenes en torno a la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. La tarea es mayúscula y a su exitosa consecución estamos comprometidos todos. Las actuaciones contenidas en este informe constituyen la muestra más sincera del propósito institucional por contribuir en alguna medida al fortalecimiento del Estado democrático de derecho que, en esencia, es aquel en donde se respetan plenamente los derechos de todas y todos aquellos seres que lo integran. A este propósito nos convoca el trabajo que viene realizando el Poder Ejecutivo Federal para alcanzar mejores estándares de difusión de la información. Nos compromete la actividad intensa que desarrolla el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presidido por una destacada colimense, bajo cuya gestión se han transformado de manera sustancial el concepto y parámetros con que se venía disfrutando estos derechos. Doctora Jimena Puente de la Mora. En Colima, su estado natal, reconocemos la valía de sus aportaciones que indefectiblemente quedarán consignadas en la historia como un parteaguas en los temas a cargo del instituto que dignamente preside. De igual manera, es oportuno reconocer la voluntad manifiesta del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, quien desde la más alta responsabilidad a que pueda aspirar un colimense, integra la transparencia como una constante de su actuación y genera las condiciones para la construcción de una sociedad más informada, sujetando sus actos al Estado de Derecho y promoviendo la renovación del marco jurídico local como condiciones inmanentes al desarrollo de Colima. Esté seguro, señor gobernador, que esta soberanía apoyará toda gestión que su gobierno realice en pos de otorgar mejores condiciones a los colimenses. Quienes integramos esta 58ª legislatura del Estado de Colima, hacemos patente una vez más nuestro compromiso con la sociedad colimense para consolidar la transparencia en el ejercicio de la función pública como parte del quehacer ordinario de cada una de las instituciones públicas y el respeto al derecho de acceso a la información en la actuación de quienes la dirigen. Todo gobierno debe basar su actuación en la consecución de mejores niveles de bienestar para la población que lo sustenta, concediendo una superior relevancia a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre, como premisa relevante de su actuación. Debe, además, orientar y basar sus decisiones en la preservación y progresividad de esos derechos, para constituir uno de los fines inmanentes y más legítimos de todo conglomerado social. Por nuestra parte, refrendo el compromiso de continuar trabajando con el propósito de seguir materializando cada una de las aspiraciones que tienda al beneficio de los colimenses, que seguramente serán los mejores jueces de nuestra actuación. Es cuanto. Muchas gracias. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Muchas gracias, muy buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a todas, a todos los presentes ciudadanos colimenses que aquí nos acompañan, de manera especial al diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, presidente del Honorable Congreso del Estado, así como al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del INAI, distinguida colimense, que nos acompaña en este importante evento. Muchas gracias, así como al maestro Oscar Mauricio Guerrafort, también comisionado del INAI, que aquí nos acompaña. Muchas gracias. La comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, el Infocol, la licenciada Rocío Campos Anguiano, a quien además de reconocer el cumplimiento en la entrega de este informe, la felicito por los resultados obtenidos. También a los comisionados
que aquí nos acompañan, así como a los integrantes del Consejo Consultivo. Muchísimas gracias. Saludo al diputado Luis Ayala Campos y al diputado Crispín Guerra Cárdenas como secretarios de la mesa directiva. Muchas gracias. Al representante de las instituciones armadas de México, a todos los diputados, diputadas de la 58ª legislatura de este honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. Saludo también a los titulares del órgano superior de auditoría y fiscalización del Estado de Colima, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Electoral en el Estado, así como a los delegados federales que aquí nos acompañan, a los secretarios del gabinete que se encuentran presentes, de manera muy especial, licenciado Ramón Pérez Díaz como exgobernador del Estado de Colima. Muchas gracias, licenciado. La maestra Ramona Carvajal también como presidenta fundadora, primera presidenta del órgano garante, lo que entonces fue el CAIPEC también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, acudo con el respeto de siempre a la sede del Honorable Congreso del Estado de Colima y les expreso mi agradecimiento. Escuché con atención la bienvenida a cargo del presidente del Congreso, las palabras de la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el informe rendido por la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, así como la intervención del presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. En todos los mensajes precedentes se advierte un legítimo interés por dotar a las instituciones de la entidad de brío, certidumbre y transparencia, lo cual es acorde a las previsiones de nuestro orden jurídico. La materia que nos reúne es de las más importantes en el funcionamiento de los sistemas de gobierno, sobre todo desde la mirada de la sociedad de hoy. La transparencia redefine los vínculos entre la sociedad y las instituciones, acortando las distancias entre los propósitos cívicos y los fines de la administración. La transparencia impone una nueva disciplina en el proceso de la gestión pública, pues las instancias ejecutivas saben bien que todo lo que se hace no solo estará sujeto a la revisión de órganos contables y administrativos, sino que también las decisiones serán objeto de análisis, discusión y sanción desde la opinión pública. Ello ha motivado una serie de transformaciones de gran interés en las instituciones de todos los órdenes de gobierno. Esas transformaciones están alejando, que esperemos que sea para siempre, las viejas prácticas discrecionales, casi indiscutibles, que mucho daño hicieron, pues solo eran reconocibles cuando sus efectos ya se habían hecho irreversibles. No lo hemos logrado de forma completa, debemos reconocerlo, pero el camino ya está trazado y es obligación seguirlo con fidelidad para todos los que participamos en la vida institucional. Incluso considero que debemos de ir más allá y recordar que la transparencia también exige honradez y prudencia en las decisiones públicas. No es suficiente con ser transparentes, también se debe proceder con cuidado y respeto en la administración de los recursos bajo el control institucional. No queremos un gobierno en apariencia transparente, que resulte al final deshonesto y lo más importante, que no podamos rendir buenas cuentas. La transparencia debe ser, insistamos en ello, una guía para las buenas prácticas y no un simple requisito a cubrir. Por fortuna, contamos con una excelente funcionaria en el ámbito federal, orgullosamente colimense por añadidura, y con un magnífico desempeño en la institución correspondiente en el ámbito local, a juzgar por lo que hemos escuchado el día de hoy. Mi reconocimiento a ambas por todo lo que han logrado
desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Aprovecho esta oportunidad para felicitar también a las diputadas y los diputados colimenses por la importante decisión de colocar el nombre del general Francisco J. Mújica en la sala de juntas del Honorable Congreso del Estado para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el decreto número 307. Mújica es una presencia un poco valorada en nuestro país, a pesar de los grandes servicios que brindó a nuestra nación en el momento de su definición constitucional. A Mújica y a otro gran constituyente, Heriberto Jara, que en aquellos años eran unos jóvenes generales, elocuentes y dotados de un legítimo espíritu revolucionario, les debemos el proyecto constitucional mexicano tal y como lo disfrutamos en la actualidad. Tan solo habría que recordar que artículos como el 3º, el 27 y el 123, es decir, los esenciales de la Constitución de 1917, no habrían sido posibles sin el impulso ferviente de esos grandes legisladores. Creo que es indispensable tener a la vista el nombre de Francisco J. Mújica en todo espacio legislativo del país y me siento orgulloso de que así sea en nuestro Estado. Muchas gracias. A nombre de la honorable 58ª legislatura, agradecemos una vez más a los ciudadanos licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, y al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la licenciada Rocío Campos Anguiano, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a las autoridades civiles, militares, federales, estatales y municipales que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos en la celebración de esta sesión solemne, así como a todo el público asistente que nos hizo el honor de acompañarnos y presenciar el informe anual de actividad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 24 de abril del 2017 a las 11 horas. Agotado todos los puntos del orden del día, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía que una vez finalizado este evento acompañen a retirarse de este recinto oficial a los ciudadanos licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a la licenciada Rocío Campos Anguiano, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy 17 de abril del año 2017, siendo las 12 horas con 17 minutos, a nombre de la honorable 58ª legislatura constitucional del Estado, declaro clausurada esta primera sesión solemne correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. Se les invita a los integrantes de la mesa directiva y a los compañeros diputados para que pasemos a la sala de juntas para la develación de una placa y posteriormente regresar al recinto para la foto oficial con motivo del informe que acabamos de presentar. Por su atención, muchas gracias.